tema a debatir es el número 9 de la convocatoria. A mayor transparencia, menor corrupción. Repite. A mayor transparencia, menor corrupción. Iniciamos con la postura a favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Silvia Arismendi y mi postura es a favor. ¿A mayor transparencia, menor corrupción? Claro que sí, porque el gobierno necesita ser transparente, necesita dar rendición de las cuentas de lo que hace, ya que muchos de los delitos que se están llevando a cabo puede ser el desvío de recursos. Y entendamos como un desvío de recursos que si el gobierno da una cierta porción de dinero para algún mejoramiento en alguna infraestructura o algún sistema del país, se necesita llevar a cabo que se mejore esta infraestructura o se mejore este desarrollo que se tiene previsto. El que solamente se dé una porción a esta parte y la otra sea para beneficio del funcionario o del servidor público, más bien dicho, es totalmente un delito. Y eso es lo que se debe de prevenir, debe de ser transparente, debe de ser un gobierno que solamente vea el beneficio de nuestro país, porque la mayoría de los mexicanos ya estamos cansados de que tanta corrupción, tanta desigualdad de la economía, de los sectores de la población, nos esté perjudicando a todos los sectores de la población. Declaren su patrimonio, todo lo que realizan, cuánto ocupan, cuánto dinero ocupan, dónde viven, a qué se dedican, cuáles son sus pasatiempos. Muchos de los funcionarios realizan pasatiempos muy costosos, en los que solamente los pagan con los impuestos que nosotros damos, con los impuestos que la sociedad de la media está pagando, porque los pobres, recordemos, bueno, el sector vulnerable se queda siendo sector vulnerable. Los que movemos al país, la clase media y la clase alta, son los que están prácticamente moviendo al país. Los estados en donde existe más corrupción en México, en primer lugar y como desgracia, es el Estado de México. En Sinaloa, Chihuahua, Sonora, California, Morelos, Michoacán y Querétaro. Es importante que nosotros como ciudadanos estemos atrás de todos los gobernantes, que le pidamos una rendición de cuentas. Es aquí donde entra nuestra democracia, nuestros derechos políticos, de que si votamos por ellos debemos de exigir lo que ellos hicieron. La mayoría de los gobernantes muchas veces proponen, hasta firman acuerdos, pero en sus sexenios, en su trienio, no realizan nada de lo que ellos prometieron. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros, porque nosotros no estamos atrás de ellos, diciéndoles cumple con esto, cumple con aquello. Es por eso que este país debe de tener mayor transparencia, y esta ley en coadyuvancia con Hacienda deben de tener la función de que los funcionarios públicos sean lo que son, funcionarios públicos, servidores de nuestro país. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad. Para comenzar, el tema es a mayor transparencia, menor corrupción. Y el tema de transparencia está asociado con el acceso a la información. Todo comenzó hace ya varios años y el derecho a la información comenzó solo para partidos políticos, no era una garantía individual.
hasta que en el 2000 la Corte amplió este concepto como ya una garantía individual para todo ciudadano el tener acceso a la información. Después, en el 2014, el Instituto Nacional, el INAI, se convirtió en un organismo autónomo y este es el encargado de ver todo lo relacionado con acceso a la información y transparencia en el país. Hay un problema con todas las leyes. Si la ley está establecida pero no es cumplida, entonces ¿qué pasa? Puede estar la ley de acceso a la información, pero ¿qué pasa si los ciudadanos no saben cómo pedirlo, cómo acceder a esta información, a estos derechos que tienen? Bueno, durante el 2014 México se encontraba en el lugar 103 de 175 países, con una puntuación de 35 de 100 puntos en transparencia. ¿Qué está pasando aquí? Quiere decir que no está funcionando como debería de funcionar. Hoy en día todavía algunos estados de la República controlan la transparencia, no por medio de un organismo autónomo. Por ejemplo, Tabasco y Oaxaca. Y esto ha estado últimamente en la Corte y se ha tratado de resolver. Pero si el Estado está controlando la transparencia, no se puede. Es por eso que en el 2014 pasó lo del IFAI, lo que es ahora INAI, para poder controlar la transparencia por un medio autónomo y que no pudieran ser modificados los datos y la información que adquieren los ciudadanos. Bueno, algo también en contra es que tardamos 25 años, desde 1977 hasta el 2002, en que existiera una ley de transparencia. Por lo tanto, no estamos tan avanzados como lo están otros países en estas leyes, que comenzó desde la antigua China, desde la China imperial comenzó la transparencia para los gobernantes. Tenemos otro problema con la Plataforma Nacional de Transparencia, hubo un problema, porque se trataron de juntar todos los Infomex de cada estado, pero no funcionó. Se gastaron bastantes millones, 22 millones de hecho, de pesos en esta plataforma y no funcionó. Y dicen las noticias, dice el Universal, dice el Reforma, que cada estado contaba con su plataforma de Infomex funcionando al 100%, mientras esta plataforma no funcionaba. Pero no es cierto. Si tú tratabas de acceder a esta plataforma, no funcionaba de manera correcta. Por varias horas no lo hizo. Por lo tanto, estaba privando a los ciudadanos de su derecho de acceso a la información. Por lo tanto, la transparencia no estaba funcionando como debería. Compañeros, debatientes, jurado calificador, padres, público en general, buenas tardes. A mí me toca estar en contra. A mayor transparencia, a menor corrupción. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué es la transparencia? Fíjense, la transparencia para mí es como la libertad. Es un arma de doble filo. Porque si no la usamos correctamente, no nos sirve de nada. Aquí yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Nosotros no somos corruptos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en la corrupción? Y en las veces que hemos caído, nos han observado. Alguien nos ha visto, nos han cachado, como se dice. ¿Cuántas de esas veces hemos escarmentado y no lo hemos vuelto a hacer? Jamás. El hecho de estar observados a nuestros políticos, nuestros servidores públicos, nuestros docentes, nosotros mismos, de nada nos va a servir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos no un problema en transparencia, no un problema en corrupción. Tenemos un problema en cultura y hasta que nosotros no lo arreglemos, no podremos salir adelante. Fíjense algo muy chistoso. Estado de México, primer lugar nacional en corrupción. Y desafortunadamente el Estado de México es la cuna de los presidentes. Así lo han dicho. Atlacomulco, la tierra de los gobernadores, sumamente corrupta. Pese a que en el Estado de México tenemos leyes de transparencia que no nos sirven, que vuelvo a repetir, no las usamos, no las queremos usar. ¿A quién le gustaría que lo multaran en realidad? Que a ustedes también los castigaran, a mí no. Fíjense, dice aquí que, decía mi compañera que estaba a favor, que la democracia es el pilar de nuestra sociedad y que también era el pilar de la transparencia, o que la transparencia era el pilar de la democracia. Y ella decía que la exigencia de nosotros era lo que nos iba a llevar a la transparencia. Pero como ya lo dije antes, ¿nosotros realmente queremos ser transparentes?
nosotros queremos realmente saber. Fíjense, hay un dato muy curioso. Todos conocemos la estafa, digo, la Estela de Luz, ¿verdad? Esa obra fue de las obras más caras que ha tenido la República. Sin embargo, fue sumamente extraordinaria la revisión que se le hizo a los gastos del erario público. Sin embargo, 24 millones de dólares salieron perdidos. ¿Dónde está nuestra ley de transparencia? ¿Nos funciona realmente? Yo sigo diciendo, y toda la vida diré, que de ser observado no me sirve de nada. Sin embargo, si a mí me cambian el panorama, si yo cambio mi perspectiva de mi mundo, creo que yo puedo dejar de ser corrupto. No necesito una ley que me diga no robes. Si yo tengo principios, no voy a robar. También sabemos nosotros que México es la educación más cara del mundo y es de las más torpes del mundo. Es de las más ineficientes. Finlandia invierte 10% de lo que nosotros. Es la cuarta educación a nivel mundial. ¿Por qué será? ¿Será porque somos demasiado corruptos o porque ellos son demasiado transparentes? No lo sé. Pero tal vez no tiene nada que ver, sino es cultura. Es la cultura de la honestidad, los valores. ¿Ustedes creen que con una ley van a prever que nosotros, ciudadanos, docentes, personal administrativo de las escuelas, de las dependencias de gobierno, servidores públicos, nuestros gobernantes, nos dejen de robar? ¿Nosotros dejemos de caer en las estelas de corrupción? Jamás lo vamos a hacer. La educación, nuestra cultura, es lo que nos va a dar dejar ser corruptos. Es cuanto. Tomando la posición que mi oponente me dijo acerca del derecho a la información, nosotros como jóvenes, incluyendo las redes sociales y el internet, que es una herramienta muy útil ahorita en estos tiempos, tal vez no llegamos a imaginar lo que podemos lograr en por ejemplo, el Facebook. El Facebook tal vez no solamente para chatear, para ver las imágenes, para dar likes. Tenemos que tener una visión más allá. Nosotros debemos de ocupar esas herramientas tan poderosas que nos están dando para mejorar nuestro país. ¿Quién de nosotros no quiere vivir en mejores condiciones? ¿Quién de nosotros no espera que cuando salga de una carrera tenga un empleo? ¿Quién de nosotros no prefiere que haya mayor seguridad? Es por eso que nosotros como jóvenes debemos de utilizar no solamente estas herramientas para lo que a grandes rasgos nos lo dan, sino para también crear grupos de jóvenes que se interesen en el mejoramiento del país. El caso que mencionaba el compañero de Finlandia, el embajador de Finlandia que se establece aquí en el Estado de México, dio una conferencia en donde mencionó el caso de Finlandia, lanzando un libro como un código de procesos de anticorrupción para servidores públicos. Esa conferencia se trataba de que México debería de ser como Finlandia, en donde él mismo mencionó que al momento de arribar a México escuchó una frase que al momento él no entendió, pero nosotros al estar ahí nos dio mucha pena. Escuchó la frase del que no tranza no avanza. Y es una vergüenza que otras personas opinen eso de México, que en México solamente transamos para avanzar. Nos dio el ejemplo de que ellos son muy malos para el comercio porque son demasiado honestos. Pero en México, entonces, si no somos honestos, ¿por qué no tenemos una estabilidad económica? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que los servidores públicos están recabando todo eso para ellos. Solamente nos dan unos pequeños apoyos, por ejemplo, comedores comunitarios, una pintada a la escuela, una computadora nueva y todo lo demás. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con los recursos? No son 2,000 pesos, no son 3,000 pesos, son millones de pesos que se invierten en eso. ¿Y qué pasa con todo eso? La educación en México es muy baja. Tienen razón los compañeros, es muy baja. Es por eso que nosotros, tal vez como los padres que hoy en día aquí se encuentran, deben de exigir, si la educación es gratuita, no tengo por qué pagar un libro.
Si la educación debe de ser de calidad, no tengo en ningún momento por qué ver que mi hijo va mal en la escuela, o si la educación es gratuita, no tengo por qué pagar una escuela particular si el gobierno es una seguridad social que me debe de establecer. En lo de la ley que comenta el oponente, de que es cultura, claro que sí es cultura, pero si no ponemos una regularización con esto, mucho menos, no todos contamos con los principios que en casa se nos dan, no todos contamos con esta cultura. Es por eso que se debe de regular una ley que ya está, la ley de 3 de 3, que debe de ser firmada por todos, porque debe de haber un tope para estos jóvenes. Bueno, solo como dato, en el sistema Infomex el 30% de las solicitudes fueron hechas por jóvenes. Por lo tanto, hoy en día los jóvenes sí están tratando de participar activamente en la transparencia. Pero de todas formas es muy bajo. Por más que el derecho esté en la Constitución política, por más que sea una garantía individual, si nosotros como ciudadanos no ejercemos y exigimos este derecho, no vamos a poder ver un cambio. Porque la corrupción se ve desde nosotros mismos, como lo dijo mi compañero. Desde que tú agarras y le sacas el billete de 500 al policía para que no te ponga la multa. Desde ese momento nosotros estamos siendo corruptos también y esperamos que nuestro gobierno no lo sea, cuando nosotros sí lo somos. Además de todo, hay una falta de confianza impresionante en el gobierno. De hecho, en una encuesta que se hizo, el 75% de los ciudadanos ni siquiera están interesados en política. Esto es la ENCUP, que trabaja junto con la Secretaría de Gobernación para recapitular datos y opiniones sobre los ciudadanos. 4 de cada 10 ciudadanos piensan que México no va por buen camino y que de futuro vamos a tener todavía menos oportunidad de participar activamente en la democracia. Y el 44% de la población entrevistada también cree que no debe trabajar por un bien común, que no debe ejercer sus derechos porque no sirve de nada, porque nada más los servidores públicos son corruptos. Entonces tenemos una cultura pobre, una cultura que dice, ¿yo para qué hago algo si de todas formas el gobierno no me va a apoyar? Si yo hablo, si yo trato de ejercer mis derechos, el gobierno no me va a ayudar. Eso es lo que creemos nosotros los ciudadanos, es la cultura que tenemos nosotros como ciudadanos. De hecho, 8 de cada 10 ciudadanos creen que el ejercicio del voto, en cuanto a democracia, hablando nada más un poco sobre la confianza que hay en el gobierno, es la única forma de democracia que existe en el país. Pero, ¿por qué menos del 50% voto? Si 8 de cada 10 cree que es la única forma de participar activamente en la democracia en el país. En cuanto a la ley 3 de 3, lo que pasó aquí fue que fue vetada por el presidente. Entonces, es ahorita un programa que se está tratando de llevar a cabo, pero no es algo todavía que esté establecido. Entonces, pues, no creo que debamos hablar de ello ahorita. De hecho, también hablando de la plataforma nacional de transparencia que no funcionó, se recapitularon unos datos que en Zacatecas solo hubo 900 solicitudes en Infomex. ¿900? ¿Cuántos ciudadanos somos? Y 900, la gente no está ejerciendo su derecho, no lo sabe ejercer, no sabe qué hacer con ello, cree que no funciona. Es por eso que aunque haya transparencia, aunque haya acceso a la información, si nosotros como ciudadanos no buscamos la forma de ejercer este derecho, no va a haber un cambio. Referente a las participaciones de mis compañeras, yo tengo algunas discrepancias. Por ejemplo, a todos nos preguntamos qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Todos decimos que tenemos un gobierno democrático, pero más allá del gobierno, yo creo que tenemos un gobierno mediocre. Un gobierno que nos merecemos. Porque dice la amiga que dónde está todo el dinero, que dónde están los millones, que el gobernador, que el presidente desembolsa mucho dinero. Sí, fíjense que en México invertimos cerca del 17 al 24% anual para programas sociales. Pero desafortunadamente, a nosotros como mexicanos tenemos un gran problema. Nos gusta que nos den el pescado, pero no nos gusta que nos enseñen a pescar. Es por eso que seguimos gastando millones
en programas sociales. Damos la oportunidad a que las personas que están a cargo de ciertos programas se embolsen una lana. ¿Y eso es correcto? Pero nosotros nos dicen a trabajar y nos da miedo, ¿verdad? Nos da flojera. Fíjense, a mí me tocó una historia muy bonita, o triste, no sé. Estaba en clase y la maestra nos pregunta qué pensamos hacer en las vacaciones. Y todos, en casa, voy a descansar, voy a ver la televisión. Y uno que otro dijo, voy a trabajar. Y otro dijo, es que no, yo quisiera trabajar, pero no hay trabajo. Hay mucho trabajo, no queremos trabajar. Porque nuestra cultura nos dice, perdonen lo que voy a decir, pero dicen que el mexicano es flojo. Que la cultura del mexicano es el flojo. Entonces, como dice la compañera, nos da flojera hasta abrir la computadora y ver cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está nuestro país? ¿Quién de ustedes al menos mantiene un contacto directo con los sucesos de su país? Pero no es nuestra culpa tal vez, porque para 57 millones de mexicanos es inaccesible la información. Hablamos de acceso a la información y nos congratulamos, porque pensamos que somos un país al cual le da la información a todos y se las da abierta. Desafortunadamente no. Tenemos estados que tristemente no tienen el acceso a la información. Ellos se van como borreguitos con lo que le dice el candidato, con lo que le dice el delegado, con lo que le dice la amiga y la comadre y la vecina, con lo que se pueden echar chisme, ¿no? ¿Y ese es un acceso a la información correcto? Pues creo que no. Nosotros somos afortunados, cada uno de los que estamos aquí, somos afortunados. Tenemos acceso a la información, no lo aprovechamos, que es diferente. Nosotros desconocemos la situación actual de nuestro país, de nuestro mundo. Y así queremos exigirle a nuestro gobierno que nos dé más. Si nosotros no le damos más al gobierno, ¿el gobierno qué nos va a dar a nosotros? Fíjense, es muy curioso. Por aquí también dicen la ley 3 de 3. ¿Falló? ¿Por qué falló? Porque tenemos un estado autoritario. Ellos deciden sus leyes, ellos hacen las leyes para ellos. ¿En qué momento la participación ciudadana nos va a dar esa transparencia? Una transparencia fantasma no nos sirve. Tal vez una transparencia hecha por nosotros nos llegaría a servir. Pero una transparencia hecha por políticos, para políticos, no nos sirve. Y todos nos quejamos porque decimos que la transparencia no existe. Nosotros no la buscamos, nosotros no la usamos. Y la que usamos es fantasma, es cuánto. La credibilidad de las instituciones públicas, creo que se puede restablecer. La mayoría de nosotros ya no creemos, por ejemplo, en el honorable Ministerio Público, porque decimos, solamente damos un pago y todo se arregla. Creo que esto se puede restituir la confianza de estas instituciones si nosotros mismos generamos confianza en ellas. Claro que llegamos con confianza, es obviamente, ¿no? Pero nosotros, el honorable Ministerio Público no es corrupto. Los corruptos son los que están ahí. Los servidores públicos son los corruptos. El Ministerio Público es un ente solemne. Lo que mencionaba el compañero acerca de los programas sociales y de que a nosotros no nos gusta el Estado, no nos gusta pensar. Concuerdo totalmente con él, porque creo que en vez de que nosotros estiremos la mano al gobierno, debemos de pedirle oportunidades. Debemos de pedirle que genere inversión extranjera para que este país se levante. Pero muchas veces, cuando nosotros acudimos a eso, la inversión extranjera es en parte para el país. No es totalmente para sino es en una cierta parte para el funcionario. Y eso es algo que nosotros ya estamos cansados de ver que haya tanta corrupción, haya tanta impunidad en nuestro país, que la mayoría de los delitos, el 91% de los delitos son impunes aquí en México. Reafirmando mi postura a favor de la transparencia, creo que nosotros como jóvenes debemos involucrarnos en los partidos si es que nos gusta, debemos involucrarnos y desde abajo estarnos presionando, porque nunca antes había visto que un joven participara en un partido político. Tenía que ser ya un hombre experimentado, tenía que ya tener
le quitemos esa corrupción y esa enfermedad de la que se está muriendo México. Gracias. Muy bien, tenemos otro problema de transparencia. La transparencia no está solo en el ámbito público, sino también en el privado. De hecho, el 75% de las empresas analizadas no son transparentes. Esto lo dice la Transparencia Internacional, una institución que busca la transparencia internacional. En México, de 10 puntos de transparencia, empresas como Bimbo solo tienen 3.7, Grupo Alfa 2.8, Mave 2.6. Entonces, también tenemos un problema más que resolver: la transparencia en las instancias privadas. También, para cerrar con esto, no solo los servidores públicos son corruptos, como dijo mi compañera, nosotros lo somos también. Nosotros no buscamos, otra vez como ya lo dije, no buscamos acceder a la información. Creemos que no nos va a servir de nada, que no es necesario, que no podemos hacer un cambio. ¿De qué nos sirve participar si no va a haber ningún cambio? Es lo que nosotros queremos, es la cultura que nosotros tenemos como país. Porque otra vez, un gobierno democrático pues debe tener transparencia, ¿no? Estos dos están relacionados. La democracia finalmente es el poder del pueblo. Y nosotros no estamos haciendo nada tampoco. Entonces, otra vez, por más que sea transparente, por más que haya leyes, por más que el artículo 6 y 16 hablen del acceso a la información, si nosotros no buscamos cómo y cuándo acceder, no vamos a lograrlo. Si nosotros no mandamos solicitudes a las páginas para acceder, por ejemplo, como jóvenes, a la información de cómo obtener una beca, de quién obtiene una beca, para así poder aplicar y poder crecer nosotros como personas y como sociedad, entonces no vamos a poder llegar a ningún lado. Es importante que, aunque estén las leyes, nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos, nuestras garantías individuales. Nosotros tenemos que buscar la forma de que México se vuelva transparente, empezando también por nosotros mismos, para crear poco a poco una cultura democrática, una cultura transparente y una cultura que busque participar activamente en la democracia. Fíjense que también aquí dice el amigo un punto muy importante: empresas privadas transnacionales. Qué triste, ¿no? Que pensemos que la transnacional nos puede salvar. No. Fíjense que las transnacionales nos tienen como nos tienen. Se llevan lo que producimos y nos dejan sus migajas. La inversión extranjera es muy pésima. Aunque todos digan que es lo que necesitamos, inversión mexicana es lo que necesitamos. Inversión, emprendimiento juvenil, cultura, educación, eso es lo que necesitamos. Resumiendo esto, creo, mi compañera a favor, mi compañera en contra, nos muestran que no hay nada mejor que empezar a cambiar desde nuestra trinchera, nuestra persona, para así para tener el poder de decir: yo quiero que me rindas cuentas correctamente. La participación ciudadana en elecciones es pésima. Y la que hay muchas veces es denigrante. Un pueblo desinformado, un gobierno incorrecto. Pero decía otra vez mi compañera que hay que buscar la forma de informarnos. Pero yo le repito que hay muchos mexicanos que no tienen derecho a la educación, a la información. Y eso nosotros también lo tenemos que ver. No solo se trata de lo que, sino también de cómo. Fíjense que dice, aquí creo que el debate tuvo más de participación ciudadana y acceso a la información que de la misma transparencia. Y no es malo desviarse de los temas, porque al fin y al cabo nos nutren como personas. Sin embargo, siento que la estabilidad económica en nuestro país, como lo dijo también mi compañera, depende de una educación financiera correcta. ¿Y a qué nos lleva eso otra vez? A la educación. El cáncer de México se llama ignorancia, se llama corrupción. La medicina se llama educación. Pero más importante que la educación, se llama voluntad propia. Porque nosotros podemos ser los mejores en la escuela. Podemos tener las mejores notas. Y eso no nos dice que somos inteligentes, aclaro. Pero la voluntad
es la que nos falta. La voluntad es lo que necesitamos para acabar con la corrupción, no una ley de transparencia, voluntad propia. Y eso, creo que nosotros, que estamos aquí presentes, la tenemos. Es cuanto y gracias por su atención.